$50, un rifle Henry maltrecho y una mula de carga medio ciega. Ese era el precio de una vida humana en el territorio de Wyoming. 1878. Sadie no lloró cuando su propia sangre la cambió por un hombre callado y con cicatrices que le doblaba la edad. De todos modos, aquí fuera las lágrimas se te congelaban en las pestañas. La gente decía que Harlon era mitad oso grizzly, un ermitaño que vivía donde la nieve nunca se derretía. Ella esperaba brutalidad, esperaba el final. Lo que encontró fue un hombre que de verdad sabía cómo encender un fuego y mantenerla caliente. El puesto comercial de Fort Laramie olía a lana mojada, a whisky rancio y al sabor metálico de los hombres desesperados. El viento golpeaba las toscas paredes de troncos tallados, hacía temblar los faroles de aceite suspendidos del techo bajo. El polvo flotaba en los pálidos y helados rayos de luz que se colaban por la única ventana escarchada. Sadie estaba sentada en un barril de cerdo salado, con las manos metidas bajo las axilas. Tenía 22 años, pero las llanuras tenían una forma de envejecer a una mujer de adentro hacia afuera. Su vestido era de percal descolorido, remendado en los codos y deshilachado en el bajo. No hacía absolutamente nada para protegerla de la amarga corriente de noviembre. A su lado estaba Caleb, su hermano. Él cambiaba el peso de una bota a otra. Sus ojos recorrían la habitación como un coyote acorralado. Caleb siempre había sido débil. El oeste no toleraba la debilidad. La masticaba y exigía un peaje. Hoy, Sadie era el peaje. «Necesito 70», murmuró Caleb, con la voz quebrada. No la miró. No podía. El hombre que estaba frente a ellos no se inmutó, no negoció, simplemente se quedó mirando. Su nombre era Harlon. Sadie había oído los rumores en el fuerte. Era un hombre de la montaña, una reliquia de una era pasada, antes de que los ferrocarriles y los varones del ganado empezaran a repartirse el territorio. Medía más de 6 pies y era ancho de hombros, pero era delgado, sin rastro de una vida cómoda. Su barba era espesa, áspera y salpicada de un gris metálico. Profundas arrugas marcaban las comisuras de sus ojos azul pálido, del color de un lago helado. Un enorme abrigo de piel de búfalo cubría su cuerpo. El cuero de sus botas estaba marcado por la roca y el hielo. No parecía tanto un hombre. Parecía más bien un trozo de la montaña que se había desprendido y bajado al valle. «50», dijo Harlon. Su voz no era fuerte, pero tenía el peso grave y retumbante de un desprendimiento de rocas. Un rifle Henry y la mula atada al poste de afuera. Caleb tragó saliva. Su nuez de Adán subió y bajó. Debía dinero a hombres que no enviaban cobradores de deudas. Enviaban enterradores. Miró la bolsa de cuero en la mano callosa de Harlon. Luego miró el rifle colgado del hombro del montañés. «¿Trato hecho?», dijo Caleb con voz rasposa. Harlon lanzó la pesada bolsa de monedas. Caleb la atrapó, y la plata tintineó dentro. No se despidió. No ofreció una mentira tranquilizadora. Caleb dio media vuelta y salió por la pesada puerta de madera, desapareciendo en el remolino de polvo blanco de la frontera. Sadie no se movió. Se sentía vacía, como una cáscara seca dejada al sol. Había sido propiedad de su padre, una carga para su hermano, y ahora era la compra de un extraño. Sabía cómo eran los hombres. Conocía sus manos pesadas, su aliento agrio, sus exigencias mezquinas y violentas. Cerró los ojos por un segundo, preparándose para el agarre brusco en su brazo, la orden áspera de seguirlo. En cambio, una sombra cayó sobre ella. Abrió los ojos. Harlon estaba a 2 pies de distancia. De cerca, olía a resina de pino, a humo de leña y a cuero viejo. Tenía una cicatriz irregular que iba desde la sien izquierda hasta la mandíbula, desapareciendo en la barba gris. No intentó alcanzarla. No la miró con la mirada hambrienta y posesiva que esperaba de los hombres del fuerte. «¿Tienes un abrigo más grueso?», preguntó él. Sadie negó con la cabeza. Harlon asintió de forma tensa, casi imperceptible. Desenrolló una gruesa manta de lana de su mochila y se la arrojó. «Envuélvete. Tenemos 20 millas de ascenso que cubrir antes de que caiga el sol». Se dio la vuelta y salió. Sadie dudó una fracción de segundo. Luego se echó la áspera lana sobre los hombros y lo siguió hacia el frío cortante.
El viaje para salir del valle fue un asunto agotador y silencioso. Harlan montaba un imponente caballo, mientras que Sadie iba a horcajadas sobre una robusta yegua de paso seguro que él tenía esperando en la caballeriza. Durante las primeras 2 horas, el terreno fue llano, una vasta extensión de hierba seca de la pradera azotada por el viento. Pero a medida que avanzaban hacia el norte, la tierra comenzó a elevarse violentamente. Las colinas negras se cernían delante, una fortaleza irregular de pino oscuro y granito. La temperatura caía en picado con cada 100 pies de elevación. El viento aullaba a través de los cañones, una fuerza física aguda que atravesaba la manta y el vestido de Sadie, congelando el sudor en su piel. Sus manos se entumecieron. Las riendas de cuero se le escapaban de los dedos. Apretó la mandíbula para que no le castañetearan los dientes, decidida a no mostrar debilidad. Si iba a morir aquí arriba, no le daría a este extraño la satisfacción de oírla suplicar. A última hora de la tarde, empezó a nevar. No eran copos suaves y a la deriva, sino duros perdigones de hielo que le picaban en las mejillas. El sendero se estrechó hasta convertirse en una traicionera cornisa de roca que bordeaba un desfiladero. Un resbalón de las pezuñas de la yegua significaba una caída de 300 pies hasta el río helado de abajo. De repente, Harlan tiró de las riendas. El caballo se detuvo. Harlan desmontó, sus pesadas botas crujiendo en la nieve que se acumulaba. Caminó de regreso hacia Sadie. Ella se puso rígida, su corazón martilleando contra sus costillas. Era el momento. El aislamiento era absoluto. Quisiera lo que quisiera hacerle. No había nadie en un radio de 50 millas para oírla gritar. Harlan se detuvo junto a su yegua. La miró, notando sus labios azules, los violentos temblores que sacudían su pequeño cuerpo. Sin decir palabra, se desabrochó su enorme abrigo de piel de búfalo. Se lo quitó, quedándose en el viento helado solo con una camisa de lana y tirantes. Se estiró, agarró el cuello del abrigo y lo colocó pesadamente sobre Sadie. El peso casi la aplasta. Estaba completamente forrado de piel gruesa, irradiando el inmenso calor corporal del montañés. Al instante, el viento dejó de existir. El calor la envolvió como un abrazo físico. Ella lo miró, atónita. «Te congelarás», dijo a la fuerza, su voz apenas un susurro contra el viento. Harlan volvió a subir a su caballo. «Estoy acostumbrado. Tú no. Agárrate fuerte. Queda 1 hora». No miró hacia atrás. Simplemente espoleó a su caballo hacia adelante, hacia la ventisca. Sadie se subió el pesado cuello de piel hasta la cara, inhalando el olor a humo y sudor. Por primera vez en su vida, un hombre había renunciado a su propia comodidad para asegurarla de ella. Rompía todas las reglas del mundo que conocía. Mientras la yegua caminaba firmemente detrás de él, Sadie se dio cuenta de que no tenía ni la más remota idea de quién era este hombre. La cabaña no apareció como una estructura, sino como una continuación de la propia montaña. Estaba construida contra la cara escarpada del granito. Estaba hecha de enormes pinos sin pelar. Sus huecos estaban rellenos de barro y musgo seco. Una chimenea de hojalata asomaba por un tejado cubierto por 2 pies de nieve, exhalando una fina y constante cinta de humo gris. Se encontraba al borde del límite arbóreo. Por encima de ellos no había más que roca desnuda, barrida por el viento, y el cielo gris. Debajo de ellos, un mar de bosque oscuro se extendía hasta el infinito. Harlan desmontó y tomó las riendas de su yegua. Sadie se deslizó de la silla, sus piernas cediendo al instante al tocar el suelo. El frío y el largo viaje habían convertido sus músculos en agua. Antes de que pudiera caer en la nieve, Harlan la sujetó por el codo. Su agarre era como un tornillo de acero, impersonal, increíblemente fuerte, pero completamente desprovisto de crueldad. La levantó. Adentro, gruñó, señalando la pesada puerta de tablones. Sadie avanzó a trompicones, arrastrando el abrigo de búfalo. Empujó la puerta y cruzó el umbral. Esperaba una choza. Los hombres que conocía vivían en la suciedad, rodeados de botellas vacías, escupideras y podredumbre. La cabaña de Harlan fue un shock para sus sentidos. Era pequeña, una sola habitación, pero estaba impecablemente organizada. El suelo era de tierra apisonada y barrida,
Sartenes y ollas de hierro fundido colgaban de ganchos de hierro sobre un enorme hogar de piedra. Manojos de hierbas secas, salvia, milenrama, menta silvestre, colgaban de las vigas, llenando el aire con un aroma agudo y limpio. Una enorme pila de leña partida estaba apilada ordenadamente contra la pared interior. En una esquina había un robusto armazón de cama de madera, cubierto con gruesas pieles, y una manta navajo de vivos colores. No había desorden. Todo tenía un propósito. Era un espacio construido estrictamente para la supervivencia. Sin embargo, poseía una dignidad austera y descarnada. Harlan agachó la cabeza para pasar por el marco de la puerta, cargando sus alforjas. Las dejó en un banco de madera y luego fue directamente al hogar. Alimentó las brasas con leña menuda, soplando suavemente hasta que prendió una llama. El fuego rugió, proyectando sombras anaranjadas danzantes sobre las paredes de troncos. «Siéntate», dijo, señalando un robusto taburete de 3 patas cerca del fuego. Sadie se sentó. Lo observó moverse. Para ser un hombre grande, se movía con una economía fluida y aterradora. Sin movimientos desperdiciados, llenó una olla de esmalte con agua de un cubo, la colgó sobre el fuego y comenzó a cortar una loncha de cerdo salado con un cuchillo de caza que parecía lo suficientemente afilado como para afeitarse. El silencio se alargó. No era el silencio pesado y sofocante al que Sadie estaba acostumbrada. No era el tipo de silencio que precedía a un ataque de ira borracha o a un revés. Simplemente era silencio. La montaña estaba en silencio. Harlan estaba en silencio. Cuando la comida estuvo lista, le puso un plato de hojalata delante. Cerdo, frijoles y un trozo de galleta de pasta dura. Le sirvió una taza de café negro que sabía a tierra quemada y a salvación. Comió con voracidad, olvidando sus modales. Harlan comió, apoyado en la repisa de la chimenea, con los ojos fijos en las llamas. Luego llegó la noche. El viento afuera arreció, gritando en las esquinas de la cabaña como un animal moribundo. El fuego ardía abajo. Sadie lavó su plato en la palangana de hojalata. Su estómago se anudaba más con cada segundo que pasaba. Este era el momento. La transacción tenía que completarse. $50 no compraban una invitada. Compraban una esposa, un cuerpo. Se quedó junto al hogar, de espaldas a él. Le temblaban las manos mientras buscaba los botones de su vestido de percal. Se lo deslizó por los hombros, dejándolo caer al suelo. Se quedó en su fina camisola de algodón. La luz del fuego iluminaba los moratones amarillentos de sus costillas, regalos del mal genio de su hermano. Caminó hacia la gran cama de la esquina, retiró las pesadas pieles y se sentó en el borde, mirando sus pies descalzos. Apretó los ojos. «Solo aguanta», se dijo a sí misma. «Solo quédate insensible». Oyó las pesadas botas de Harlan cruzar la habitación. Las tablas del suelo crujieron. Se detuvo a los pies de la cama. Sadie contuvo la respiración, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. Un pesado objeto de lana la golpeó de lleno en el pecho. Jadeó, sus ojos se abrieron de golpe. Era su vestido. Harlan estaba allí, su rostro ilegible en la penumbra. Miró sus hombros desnudos y amoratados. Luego desvió deliberadamente la mirada hacia la pared. «El fuego se apaga sobre las 2 de la mañana», dijo con voz plana. «Hace suficiente frío como para matar a una persona. Vuelve a ponerte la ropa. Métete bajo las pieles». Sadie lo miró, paralizada. «¿Pero tú?» «Yo duermo junto a la puerta», la interrumpió Harlan. Le dio la espalda y cruzó la habitación. Contra la pared del fondo, debajo de la ventana, había un catre estrecho y de aspecto incómodo, hecho de lona tensada. Se desató las botas, se acostó en el catre, completamente vestido, y se cubrió con una única manta apolillada. «Apaga el farol, Sadie», dijo en la oscuridad. Ella se puso el vestido a tientas, volviéndoselo a pasar por la cabeza, con la mente girando en completa desorientación. Se metió bajo las pesadas pieles de la cama principal. El colchón estaba relleno de agujas de pino secas. Olía a bosque. Era cálido. Era seguro. Permaneció despierta durante horas, escuchando el viento golpear la cabaña y el sonido lento y rítmico de la respiración de Harlan al otro lado de la habitación. No la había tocado. No había exigido nada.
Para una chica que había sido comprada por $50, era la cosa más aterradora del mundo. No conocía las reglas de este lugar, y en el salvaje oeste, no conocer las reglas solía costarte la vida. El invierno encerró la montaña como una bóveda de hierro. A mediados de diciembre, la nieve se acumulaba hasta los aleros de la cabaña. Estaban aislados en un mar de blancura. Fort Laramie, Caleb, el polvoriento puesto comercial, todo parecía una alucinación, sueños febriles de otra vida. La rutina se convirtió en su religión. La dureza del entorno exigía una disciplina absoluta, y Sadie se dio cuenta rápidamente de que sobrevivir aquí arriba era un trabajo de 2 personas. Harlan nunca le ordenó explícitamente que trabajara, pero el trabajo estaba por todas partes, y ella se lanzó a él. Las manos ociosas engendraban pánico, y ella se negaba a entrar en pánico. Se despertaba antes del amanecer, saliendo del cálido capullo de pieles para reavivar el fuego. Aprendió a hacer galletas de masa madre en el horno holandés, enterrando la pesada olla de hierro en las brasas. Remendaba la ropa de Harlan, su aguja atravesando la gruesa lana y el cuero con creciente destreza. Harlan, por su parte, era un fantasma en la nieve. Salía antes de que el sol asomara por el horizonte, atándose largas raquetas de nieve de madera, con su rifle Henry colgado a la espalda. Cazaba, revisaba trampas, acarreaba agua del arroyo helado, rompiendo el hielo con un hacha. Se movían el uno alrededor del otro como 2 lobos solitarios obligados a compartir una pequeña cueva, cautelosos, observadores, completamente en silencio. Pero el silencio tiene una textura, y lentamente la textura comenzó a cambiar. Sucedió en la 3ª semana de enero. Había llegado una ventisca, una feroz tormenta de nieve que borró el sol durante 3 días seguidos. Harlan no podía cazar. Estaban atrapados dentro. El viento chillaba tan fuerte que hacía vibrar las ollas de hierro fundido en sus ganchos. En la segunda tarde de la tormenta, Harlan se sentó junto al fuego, con un trozo de nogal americano curado en una mano y su cuchillo de tallar en la otra. Las virutas de madera caían sobre la piedra del hogar. Sadie estaba sentada en el suelo cerca, luchando por engrasar un trozo rígido de cuero de arnés. Tenía los dedos acalambrados, los nudillos en carne viva y agrietados por el frío seco. Harlan dejó de tallar. La observó luchar por un momento. Luego se levantó, fue a un estante de madera y cogió una pequeña lata. Se acercó y la dejó caer en su regazo. Sadie miró hacia abajo. Era una lata de grasa de oso derretida mezclada con milenrama triturada y cera de abejas. «Frótatela en las manos», dijo bruscamente. «La piel se agrieta aquí arriba. Si se infecta, pierdes los dedos». Volvió a sentarse y reanudó su talla. Sadie abrió la lata. El ungüento olía a tierra y era penetrante. Se lo frotó en los nudillos agrietados, sintiendo el alivio inmediato mientras la grasa hidrataba su piel maltratada. Lo miró. Sus grandes manos llenas de cicatrices manejaban el cuchillo con una delicadeza sorprendente. No estaba simplemente tallando para pasar el tiempo. Estaba dando forma a algo intencionado. «¿Por qué me compraste?» Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Quedaron suspendidas en el aire, fuertes y agudas contra el rugido del viento exterior. Sadie se congeló al instante, arrepintiéndose. No se cuestionaba a hombres como Harlan. Te mantenías fuera de su camino. Harlan no dejó de tallar. El cuchillo hacía un sonido rítmico contra la madera. No respondió durante un largo rato. Sadie pensó que la iba a ignorar. Finalmente, sopló el serrín de la madera. «Me rompí la pierna hace 3 inviernos», dijo Harlan. Su voz era una grava profunda. No la miró. Mantuvo los ojos en el fuego. «Resbalé en una placa de hielo negro junto al barranco. El hueso se partió limpiamente, atravesando la piel». Sadie hizo una mueca. Sabía lo que significaba una fractura abierta en la naturaleza. Era una sentencia de muerte. «Me arrastré 2 millas hasta aquí», continuó Harlan. «Me llevó 1 día y medio, arrastrándome con los codos. Para cuando llegué a la puerta, el fuego estaba apagado. Estuve en ese suelo durante 4 días, colocándome el hueso yo mismo, quemando la herida con un hierro caliente para detener la podredumbre.
Hizo una pausa, el cuchillo descansando en su regazo. Sobreviví, pero me di cuenta de algo. Un hombre envejece, se vuelve lento. Si te rompes una pierna aquí solo, y el fuego se apaga, te congelas antes de que la infección pueda matarte. Finalmente giró la cabeza y la miró. Sus ojos azul hielo eran inexpresivos, desprovistos de piedad, desprovistos de romance. Brutalmente pragmáticos. No compré una esposa, Sadie, dijo. Compré una póliza de seguro. Necesitaba a alguien que mantuviera el fuego encendido si no regresaba antes del anochecer. Te vi sentada en ese barril. Tenías una mirada dura. Supuse que sabías sufrir sin rendirte. Sadie lo miró fijamente. Era la cadena de palabras más larga que le había oído pronunciar, y era lo más honesto que un hombre le había dicho jamás. Sin mentiras sobre el amor, sin promesas de borracho, solo la verdad brutal y necesaria. Era una herramienta para la supervivencia. Extrañamente, fue inmensamente reconfortante. ¿Y mi hermano?, preguntó ella, con voz firme. Tu hermano, dijo Harlan, volviendo a su talla. Es un tonto. Vendió un caballo de tiro por el precio de un pony. Estará muerto en una zanja por una partida de póker antes de la primavera. No lo dijo con malicia. Fue solo una observación. Un largo silencio se extendió entre ellos, pero esta vez la tensión había desaparecido. El aire se sentía despejado. Sadie se miró las manos engrasadas. Sé disparar, dijo en voz baja. Un poco. Si me enseñas a usar el Henry, puedo cazar en la cresta mientras tú revisas las trampas abajo. El cuchillo de Harlan se detuvo. La miró por el rabillo del ojo. Un cambio leve, casi imperceptible, ocurrió en la rígida expresión de su mandíbula. No era una sonrisa, no exactamente, pero era un reconocimiento. El rifle patea como una mula, advirtió. Me han pateado cosas peores, respondió Sadie sin dudar. Harlan gruñó. Le lanzó el trozo de madera que había estado tallando a través de la corta distancia entre ellos. Aterrizó en el suelo junto a su rodilla. Sadie lo recogió. Era un pesado peine de madera tallado en nogal, con los dientes perfectamente espaciados y lijados. Era hermoso. Se te está enredando el pelo, murmuró Harlan, levantándose para revisar los frijoles sobre el fuego. Sadie pasó el pulgar por la madera lisa. Miró la ancha espalda del hombre, las cicatrices, el pelo gris. Se dio cuenta con una claridad repentina y abrumadora de que no le tenía miedo. Por primera vez en sus 22 años, estaba en una habitación con un hombre a millas de la civilización, y se sentía completamente a salvo. La transacción había terminado. La asociación había comenzado. El rifle de repetición Henry era una pieza de maquinaria hermosa y terrible. El cajón de mecanismos era de latón macizo, brillando opaco y frío bajo la luz plana del invierno. La culata era de nogal magullado, resbaladiza por el aceite y el sudor. Para Sadie, se sentía menos como una herramienta y más como un pesado animal dormido en sus manos. Febrero trajo un frío quebradizo y cortante que cubrió la nieve profunda con una capa de hielo afilado. Harlan la llevó detrás de la cabaña, a 100 yardas por la cresta, donde un pino muerto había sido alcanzado por un rayo. Encajó un trozo de carbón en la madera pálida y astillada del tronco. 15 cartuchos en el cargador, dijo Harlan, su aliento formando una nube en el aire helado. Se paró ligeramente detrás de ella, su voz baja sobre su hombro derecho. No cargas hasta que tienes la intención de matar. No apuntas hasta que sabes qué hay detrás de tu objetivo. Y no aprietas el gatillo. Lo presionas suavemente. Sadie se llevó el rifle al hombro. Pesaba más de 9 libras. En 10 segundos, sus brazos temblaban. Codo abajo. Le instruyó Harlan, tocando su brazo derecho con una mano enguantada. Apóyate en él. Deja que la madera soporte el hueso. Si luchas contra la patada, te romperá la clavícula. Ajustó su postura, encajando la cantonera de latón firmemente en el hueco de su hombro. Cerró el ojo izquierdo, alineando la muesca trasera con la hoja delantera. La marca de carbón flotaba en su visión, bailando mientras sus músculos se tensaban contra el peso. Inspira, ordenó Harlan. Suelta la mitad. Aguanta. Presiona. Sadie presionó. El martillo cayó. La explosión fue ensordecedora. Un enorme chorro de humo blanco salió del cañón, cegándola.
El rifle retrocedió con la fuerza de una mula coceando. La cantonera de latón se estrelló contra su hombro, enviando una onda de dolor por su columna. Le castañetearon los dientes. Se tambaleó hacia atrás, sus botas resbalando en la costra de hielo, pero Harlon la sujetó por el cinturón, estabilizándola. Cuando el viento se llevó el humo del disparo, miró el árbol. La marca de carbón estaba intacta. Un rastro de astillas frescas se veía a 2 pies a la izquierda. «Te encogiste», dijo Harlon simplemente. Se apartó. «Acciona la palanca. Inténtalo de nuevo». Se quedaron allí hasta que su hombro palpitó con un dolor sordo y nauseabundo, y el olor agrio a azufre cubrió la parte posterior de su garganta. Para el 15º cartucho, sus brazos se sentían como pesas de plomo, y un profundo moratón púrpura ya florecía bajo su pesado abrigo de lana. Pero la marca de carbón había desaparecido, reemplazada por un agujero irregular y astillado en el centro del pino muerto. Harlon caminó hacia el árbol, pasó un pulgar sobre la madera fresca y asintió una vez. «Límpialo cuando entremos», fue todo lo que dijo. Durante las siguientes 3 semanas, Sadie llevó el Henry cada vez que salía de la cabaña. Aprendió su peso, el punto de equilibrio justo delante del cajón de mecanismos, el chasquido metálico de la acción de palanca. Aprendió a respetar su violencia. Su prueba no llegó en una tarde soleada contra un objetivo inmóvil. Llegó en plena noche, en medio de una aullante tormenta de viento. Se despertó con el sonido de patadas frenéticas. La pesada puerta de madera del cobertizo adosado a la cabaña, donde estaban la mula y el caballo de Harlon, traqueteaba violentamente sobre sus bisagras de cuero. La mula rebuznaba, un sonido agudo y aterrorizado que atravesaba el aullido del viento. Harlon ya estaba levantado, metiendo los pies en sus botas. Agarró un farol pero no lo encendió. «Puma», gruñó, alcanzando una escopeta de cañón corto sobre la repisa. «Quédate aquí». Se deslizó por la puerta, desapareciendo en la oscuridad total y la nieve arremolinada. Sadie no se quedó. Se quitó las pieles, metió los pies descalzos en sus botas de cuero y agarró el Henry. No se molestó en ponerse un abrigo. La adrenalina bombeaba sangre caliente por sus venas, superando el aire helado. Abrió la puerta de la cabaña. El viento casi se la arranca de las manos. La oscuridad era absoluta, salvo por un leve y caótico forcejeo que venía del cobertizo. Salió a la nieve que le llegaba hasta las rodillas, moviéndose a ciegas a lo largo de la pared de troncos. Un repentino y aterrador gruñido surgió de las sombras, seguido por el pesado golpe de un cuerpo contra la madera. «Harlon», gritó Sadie. No hubo respuesta, solo el frenético pateo de pezuñas. Dobló la esquina del cobertizo. Las nubes se abrieron por una fracción de segundo, dejando pasar un resquicio de luz de luna. Fue suficiente. El puma era enorme, una sombra leonada de músculo y desesperación, enloquecido por el hambre del invierno. Estaba en el techo del cobertizo, arrancando las tejas de cedro, tratando de llegar a los animales aterrorizados que estaban dentro. Harlon estaba debajo, luchando por conseguir un ángulo limpio con la escopeta, sin herir a los caballos. El puma oyó las botas de Sadie en la nieve. Se giró. Sus ojos brillaron verdes en la oscuridad. No retrocedió. Juntó sus patas traseras, sus poderosos hombros se contrajeron, preparándose para lanzarse desde el bajo techo directamente hacia ella. Sadie no pensó. El entrenamiento se hizo cargo. Levantó el pesado cañón, ajustó el latón a su hombro, inspiró, exhaló la mitad. Sadie presionó. El Henry rugió un chorro de llama naranja, iluminando la nieve que caía. El retroceso la golpeó hacia atrás, tirándola de espaldas a un montón de nieve. El silencio se abatió de nuevo sobre la montaña, roto solo por el zumbido en sus oídos y el viento. Sadie se levantó a trompicones, accionando la palanca, cargando otro cartucho. Sus manos temblaban tan violentamente que casi se le cae el arma. Harlon encendió una cerilla, prendiendo el farol. El resplandor amarillo hizo retroceder la oscuridad. El puma yacía muerto a 6 pies de donde estaba Sadie. La pesada bala calibre 44 lo había alcanzado en el aire, justo detrás del hombro. Harlon se quedó de pie, sosteniendo el farol. Miró al enorme felino. Luego caminó lentamente a través de la nieve hacia Sadie.
Miró sus brazos desnudos y helados, sus manos temblorosas agarrando el rifle, y la mirada salvaje y aterrorizada en sus ojos. Se acercó y empujó suavemente el cañón del Henry hacia el suelo. «Piel arruinada», murmuró, su voz más suave de lo que nunca la había oído. Pero el tiro fue certero. Se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor de sus hombros temblorosos. Abril no llegó con calor, sino con violencia. El gran deshielo comenzó a convertir la montaña en un paisaje traicionero y cambiante. La capa de nieve se pudrió desde abajo, enviando millones de galones de agua helada por los desfiladeros de granito. El aire olía a pino húmedo, a barro revuelto y a hojas en descomposición. El mundo se despertaba hambriento. El deshielo también significaba que los pasos altos estaban abiertos. El aislamiento absoluto del invierno había terminado. Se estaban quedando peligrosamente bajos de harina y café. Harlon decidió bajar a un escondite que mantenía en una cueva seca a 3 millas valle abajo, dejando su caballo atrás debido al barro profundo e inestable. «Mantén la puerta atrancada», le dijo a Sadie, echándose un saco de lona al hombro. «Mantén el rifle cargado. No le abras a nadie». «¿Quién vendría hasta aquí?», preguntó Sadie, barriendo el suelo de tierra apisonada. «Hombres desesperados», respondió Harlon, sus ojos entrecerrándose mientras miraba hacia el valle. «La primavera los saca de las tierras bajas. Solo mantén la tranca puesta». Se fue justo después del amanecer. Al mediodía, la temperatura había subido lo suficiente como para que Sadie tuviera que abrir la pequeña ventana de papel aceitado para dejar escapar el calor del fuego de la cocina. Estaba fregando una sartén de hierro fundido con arena de río cuando oyó los caballos. El sonido era débil al principio, el chapoteo de las pezuñas en el barro profundo. Se quedó helada. La mula en el cobertizo soltó un relincho bajo y nervioso. Sadie se secó las manos en el delantal, caminó hacia la esquina y cogió el Henry. Se movió hacia la ventana, manteniendo su cuerpo presionado contra la pared de troncos, y miró a través de la estrecha abertura. 3 hombres entraron en el claro. No parecían tramperos ni buscadores de oro. Parecían problemas. Sus caballos estaban huesudos y exhaustos, cubiertos de sudor a pesar del frío. Los jinetes vestían ropas sucias y desiguales, abrigos robados de la caballería de la Unión y cuero podrido. El hombre que iba en cabeza, un bruto de cuello grueso con una enmarañada barba negra y sin ojo izquierdo, llevaba una carabina Spencer oxidada sobre el pomo de su silla. «¡Hola, en la cabaña!», gritó el líder con voz ronca. Sadie no se movió. Contuvo la respiración. «Sale humo de la chimenea». «Garris», murmuró uno de los otros hombres, escupiendo un chorro de jugo de tabaco oscuro en el aguanieve. «Hay alguien en casa». Garris espoleó su exhausto caballo unos pasos más cerca. «No buscamos problemas, solo una comida caliente y un lugar seco para que descansen nuestras monturas». Era una mentira. Sadie podía oírla en la grasa resbaladiza y ansiosa de su voz. Comprobó la recámara del Henry. Un cartucho de latón esperaba, pesado y listo. «Yo digo que entremos sin más», gruñó el tercer hombre. Espoleó su caballo hacia adelante, sacando un pesado revólver de su cinturón. «Deténganse ahí mismo». La voz resonó desde la línea de árboles. Era profunda, tranquila, y tenía el peso aplastante de un árbol al caer. Los 3 hombres hicieron girar a sus caballos. Harlon estaba al borde del claro, a 20 yardas de distancia. Su saco de lona yacía caído en el barro detrás de él. Su escopeta de cañón corto descansaba tranquilamente en sus manos, apuntando sin apretar a los pechos de los hombres. Garris entrecerró los ojos, evaluando a Harlon. Vio el gris en la barba de Harlon, la ligera cojera en su pierna izquierda. Vio a un anciano. «Bueno, viejo», se burló Garris, apoyando la mano en su carabina. «No rechazarías a unos viajeros cansados, ¿verdad? Solo queremos lo que hay dentro de esa cabaña». «La cabaña está cerrada», dijo Harlon. «Den la vuelta a sus caballos. Vuelvan por el barranco. No llegarán al paso antes del anochecer». «No recibo órdenes de fantasmas», escupió Garris. Miró a sus hombres y asintió. El tercer hombre levantó su revólver, apuntando directamente a Harlon. Antes de que su dedo pudiera encontrar el gatillo, un estruendo atronador resonó en el claro. El hombre gritó.
soltando el revólver mientras una bala calibre 44 le atravesaba el bíceps, destrozando el hueso. Su caballo se encabritó, tirándolo al barro helado. Garris y el segundo hombre giraron la cabeza hacia la cabaña. A través de la ventana abierta, el pesado cañón de latón del Henry descansaba firmemente en el alféizar. Humo blanco se enroscaba desde la boca del cañón. Sadie estaba detrás, con los ojos fríos, la mejilla pegada a la madera, ya accionando la palanca para cargar otro cartucho. El chasquido metálico fue fuerte y definitivo en el repentino silencio. El próximo es para el hombre del centro, gritó Sadie, su voz dura, resonando en las paredes del cañón. Suelta la carabina. Garris miró la ventana oscura, luego de nuevo a Harlon. El viejo montañés ni siquiera se había inmutado cuando el rifle disparó. Simplemente se quedó allí, con la escopeta ahora apuntando directamente a la cara de Garris. Las probabilidades habían cambiado. Ya no era una emboscada fácil, era un fuego cruzado. Garris levantó lentamente las manos, dejando que la carabina se deslizara de su silla al barro. «¿De acuerdo? ¿Nos vamos? Llévate tu basura contigo», gruñó Harlon, señalando al hombre que sangraba en el barro. El jinete ileso desmontó, subió a su compañero quejumbroso a lomos de su caballo y se encaramó a la silla. Garris lanzó una última mirada venenosa a la ventana de la cabaña. Luego espoleó su caballo con fuerza de vuelta por el sendero embarrado. Harlon los observó hasta que se perdieron de vista por completo. Esperó otros 10 minutos, escuchando el bosque. Luego recogió su saco y caminó hacia la puerta. Sadie lo dejó entrar rápidamente, volviendo a colocar la pesada barra de roble en su lugar. Harlon dejó caer el saco sobre la mesa, se acercó al fuego y se quedó de espaldas a él. Miró a Sadie. Ella estaba apoyada en la pared, con el pesado rifle todavía en sus manos. Su rostro estaba pálido y un fino temblor le sacudía las rodillas. Disparar a un animal era una cosa. Atravesar la carne de un hombre con una bala era otra muy distinta. Harlon no ofreció un tópico. No le dijo que estaba bien. Se acercó a ella suavemente, le quitó el rifle de sus manos rígidas y lo dejó sobre la mesa. «No te encogiste», dijo en voz baja. «La adrenalina es una mentirosa. Te hace sentir invencible justo hasta que abandona tu sangre, y entonces te deja hueca y helada». Sadie se sentó en el taburete de 3 patas junto al hogar, mirando sus manos. Le temblaban. El olor a pólvora negra se aferraba a su pelo, un recordatorio acre de la violencia que acababa de romper su tranquilo mundo. Apretó los ojos, tratando de bloquear la imagen del hombre cayendo en el barro, el brillante salpicón de rojo contra la tierra marrón. Harlon se movió por la cabaña con su economía habitual. Cerró las pesadas contraventanas de madera sobre la ventana. Guardó los víveres del saco. No se cernió sobre ella, pero tampoco la ignoró. Sirvió una taza de café, le añadió un generoso chorro de whisky ámbar de una pequeña petaca y la dejó en la piedra del hogar cerca de su rodilla. «Bebe», ordenó suavemente. Sadie cogió la taza de hojalata con ambas manos. El líquido caliente le quemó la garganta, calmando el frenético aleteo de su estómago. Mientras bebía, observó a Harlon desabrocharse su pesado abrigo de lona. Cuando se lo quitó, hizo una mueca. Una aguda bocanada de aire siseó entre sus dientes. Sadie dejó la taza al instante. «Estás herido». «No es nada», murmuró Harlon, manteniéndose de espaldas a ella. Se llevó la mano al dobladillo de su camisa de lana para quitársela, pero su brazo izquierdo se agarrotó, negándose a levantarse del todo. Sadie se levantó. El shock persistente se evaporó, reemplazado por una repentina y feroz concentración. Cruzó la habitación, entrando directamente en su espacio. No pidió permiso. Agarró el dobladillo de su camisa y se la quitó suavemente por la cabeza. Harlon se congeló, su enorme cuerpo rígido. Cuando la camisa salió, Sadie jadeó. A lo largo del lado izquierdo de su caja torácica corría un surco profundo e irregular. No era un impacto directo, sino un rebote de cuando Garris había tirado su carabina, o quizás una esquirla de piedra levantada por una pezuña salvaje. La piel estaba abierta, sangrando abundantemente, mezclándose con el sudor de su torso lleno de cicatrices. «Siéntate», ordenó Sadie. Era la primera vez que le daba una orden. Harlon la miró.
Sus ojos azul pálido registraron un destello de sorpresa. Luego, lentamente, se sentó en el borde de su estrecho catre de lona. Sadie se puso a trabajar. Llevó un cubo de agua al fuego, arrojando un trozo de pino a las brasas para hacerlo hervir. Encontró su pequeña caja médica de madera. Dentro había una botella de ácido carbólico, una aguja curva e hilo de seda grueso. Cuando regresó al catre, empapó un trapo en el agua caliente y comenzó a limpiar la sangre de su costado. Él era un mapa de violencia. De cerca, sin las pesadas capas de lana y piel, vio el verdadero precio que la frontera le había cobrado. Una enorme cicatriz abultada en su hombro por las garras de un oso, las costillas torcidas y mal curadas de su lado derecho, la línea blanca irregular de una herida de cuchillo en su clavícula. Era un hombre sostenido por la terquedad y el tejido cicatricial. «Esto va a quemar», advirtió, descorchando el ácido carbólico. «Échalo», gruñó Harlan, agarrando el borde del catre. Ella lo vertió. El ácido burbujeó violentamente al tocar la herida abierta. Los nudillos de Harlan se pusieron blancos como la cal, y los tendones de su grueso cuello se marcaron como cables de hierro, pero no emitió ningún sonido, ni un gemido, ni un suspiro. Sadie enhebró la aguja. Sus manos, que habían estado temblando incontrolablemente 10 minutos antes, ahora estaban completamente firmes. Respiró hondo, juntó los bordes rasgados de su piel y clavó la aguja. Sintió que él se estremecía, una tensión microscópica de sus músculos. La proximidad física era abrumadora. Podía sentir el inmenso calor que irradiaba su piel desnuda. Podía oler la resina de pino, el sudor y el agudo sabor metálico de la sangre. Durante meses, habían vivido juntos sin cruzar un límite invisible, actuando como líneas paralelas que nunca se cruzaban. Ahora sus manos estaban resbaladizas con su sangre, uniendo las costuras de su propia carne. Ató la quinta y última puntada, cortando el hilo de seda con unas pequeñas tijeras de hierro. Cogió un trozo de tela de algodón limpia y se lo envolvió firmemente alrededor del torso para mantener la herida limpia. «¡Listo!», susurró, dando un paso atrás. Harlan no se movió de inmediato. Miró la pulcra fila de puntadas negras que unían sus costillas. Luego la miró a ella. «Tienes mano firme, Sadie». No era un cumplido sobre su costura. Era un reconocimiento de todo. El disparo del rifle, la sangre, el coraje. Cogió una camisa de lana limpia y se la puso con una mueca. Se levantó, elevándose sobre ella en la penumbra de la cabaña. Se acercó a una piedra suelta en el hogar, la levantó con su cuchillo de caza y sacó una pequeña bolsa de cuero. Se volvió hacia ella y arrojó la bolsa sobre la mesa toscamente tallada. El pesado tintineo de las monedas de plata resonó en la silenciosa habitación. «Hay $20 ahí», dijo Harlan, su voz plana, desprovista de emoción. «Más que suficiente para el pasaje de diligencia de vuelta al este, o un filete en Cheyenne. La nieve casi ha desaparecido. El paso está abierto». Sadie miró la bolsa de cuero. El silencio en la cabaña de repente se sintió increíblemente pesado, sofocante. «Tu hermano te vendió», continuó Harlan, mirando al fuego en lugar de a ella. «Yo compré una póliza de seguro para el invierno. El invierno ha terminado. Mantuviste el fuego encendido. Mantuviste a los lobos lejos de la puerta. Te ganaste el sustento. No me debes nada. Y no me perteneces». Le estaba dando una salida. Estaba liberando al pájaro, esperando que volara lejos de la jaula helada y brutal del límite arbóreo. Fue lo más honorable que un hombre había hecho por ella, y le rompió el corazón. Sadie miró el dinero. Luego miró el estrecho y helado catre de lona bajo la ventana donde Harlan había dormido cada noche durante 5 meses, vigilando la puerta. Miró la enorme cama de madera en la esquina, apilada con pieles, donde ella había dormido con absoluto calor y seguridad. Caminó hacia la mesa, cogió la bolsa de cuero. La mandíbula de Harlan se tensó. Finalmente la miró. Su expresión era una fortaleza de estoicismo, preparándose para el adiós. Sadie pasó a su lado. Fue al estante de madera sobre la estufa, donde guardaban una lata de café vacía para las cerillas. Dejó caer la pesada bolsa de cuero con monedas en la lata y cerró la tapa de golpe. Se volvió para mirarlo, cruzando los brazos sobre el pecho. «No he terminado mi turno»,
dijo con firmeza. Harlon la miró. La máscara se deslizó solo una fracción. Una profunda y silenciosa confusión cruzó su rostro lleno de cicatrices. La vida aquí arriba no es para una mujer joven, Sadie. Es dura, y solo se pone más dura. Ya he vivido la vida fácil en los asentamientos, replicó Sadie, su voz aguda, pero notablemente tierna. Significa ser golpeada por un hermano y vendida a un extraño. Prefiero la vida dura de aquí arriba. Se acercó al catre de lona bajo la ventana. Agarró la delgada manta apolillada que él usaba, la hizo una bola y la tiró al suelo. La corriente entra por esa pared, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Es malo para tus costillas. A partir de ahora, dormirás en la cama. Harlon no se movió. Miró la manta desechada, luego la ancha cama forrada de pieles en la esquina, y finalmente, de nuevo a ella. El aire entre ellos crepitó. El cambio tácito se asentó sobre la habitación como nieve fresca. «Es una cama grande, Harlon», dijo suavemente. «Supongo que hay sitio para dos». El viejo montañés permaneció perfectamente quieto durante un largo rato. Luego, muy lentamente, una sonrisa áspera y genuina asomó a las comisuras de su boca, llena de cicatrices. «Algo raro y hermoso». «Supongo que sí», murmuró. La primera noche en la pesada cama de madera, el aire en la cabaña era lo suficientemente denso como para masticarlo. Sadie yacía en el interior, de espaldas a la pared de troncos. El colchón de agujas de pino secas crujía ruidosamente con cada respiración que tomaba. Harlon yacía en el borde exterior. Estaba rígidamente recto, sus enormes hombros en ángulo recto con el techo, sus manos apoyadas sobre su estómago. Era un hombre que había pasado toda una vida ocupando el menor espacio posible en un mundo hostil, y en ese momento intentaba desaparecer por completo. Había un pie entero de espacio vacío entre ellos, bajo las pesadas pieles de lobo. El fuego ardía abajo, proyectando sombras largas y erráticas sobre las vigas. El viento, que había aullado durante 5 meses seguidos, finalmente se había calmado. El silencio era ensordecedor. Sadie giró la cabeza. A la tenue luz anaranjada, el perfil de Harlon parecía tallado en granito, con un cincel desafilado. Tenía la mandíbula tan apretada que un músculo palpitaba rápidamente cerca de su oreja. Estaba aterrorizado. La revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Este hombre que había arrastrado una pierna rota a través de una ventisca y se había enfrentado a un puma sin pestañear, estaba paralizado por la proximidad de una mujer que realmente quería estar allí. Se movió. Las agujas de pino crujieron. Se deslizó a través del pie de espacio vacío, hasta que su hombro rozó su brazo. Harlon se estremeció. No un retroceso, sino una tensión aguda e involuntaria de cada músculo de su cuerpo. No giró la cabeza. «Soy demasiado grande, Sadie», susurró al techo. Su voz era un graznido ronco. «Soy torpe y soy viejo. Mis manos son como papel de lija. No necesito seda», respondió ella en voz baja. Sacó la mano de debajo de las pieles, sus dedos todavía con el leve olor a ácido carbólico y humo de leña, y encontró su brazo. Trazó el grueso músculo de su antebrazo, subiendo hasta donde el borde de su camisa de algodón se encontraba con su hombro. Podía sentir el latido errático y pesado de su pulso. Harlon giró lentamente la cabeza. Sus ojos azul hielo se encontraron con los de ella en la oscuridad. No había lujuria en ellos. Todavía no, solo una búsqueda profunda y profunda. Buscaba la trampa, buscaba la mentira. Cuando no encontró ninguna, una larga y temblorosa respiración escapó de sus pulmones, como si la hubiera estado conteniendo desde noviembre. Se movió. No fue apresurado. Fue deliberado e increíblemente cuidadoso. Se giró de lado, mirándola. Levantó una enorme mano callosa, dejándola flotar a 1 pulgada de su cara. Su mano temblaba. Lentamente, la bajó, su pulgar áspero rozando ligeramente su pómulo. El contraste era sorprendente, el puro poder destructivo contenido en su agarre reducido a una gentileza casi agonizante. Sadie cerró los ojos y se apoyó en su palma. No hubo declaraciones salvajes y sin aliento. El oeste no dejaba espacio para la poesía. Solo hubo el retirar de las pieles,
el despojarse del algodón y el deslizarse juntos de dos personas que casi habían muerto congeladas en sus propias vidas. Cuando finalmente la atrajo contra su pecho, el calor de su cuerpo lleno de cicatrices fue abrumador. Sadie enterró su rostro en el hueco de su cuello, inhalando el olor a resina de pino y a hombre, y por primera vez en su vida, lloró. No de pena, sino del absoluto y aterrador alivio de ser atrapada. La primavera se convirtió en un verano corto y violento. La montaña explotó en color. El pincel indio y el lupino púrpura ahogaban los valles. El deshielo convirtió el arroyo en un torrente rugiente de aguas bravas. Para Sadie, la estación fue una revelación. La supervivencia ya no era una apuesta desesperada hora a hora contra el frío. Era un trabajo rítmico, agotador y profundamente satisfactorio. Trabajaban codo con codo. No hablaban mucho. No tenían por qué. Un lenguaje evolucionó entre ellos, basado enteramente en el movimiento y la necesidad. Ella sabía cuándo pasarle el cuchillo de desollar antes de que él lo pidiera. Él sabía exactamente cuánta madera de nogal verde poner en el ahumadero sin mirar sus estantes de carne. Por las tardes, se sentaban en el porche toscamente tallado que Harlan había construido en junio. El aire se enfriaba, oliendo a ozono y a hierba dulce machacada. Harlan fumaba una pipa de brezo tallada, su pesado brazo sobre el respaldo del banco, sus dedos jugando ociosamente con las puntas del pelo de Sadie. Ella observaba la puesta de sol pintar los picos irregulares con tonos magullados de violeta y oro. Había subido a esta montaña como una propiedad, una transacción de $50. Ahora sus manos estaban callosas, su rostro bronceado por el sol de alta altitud, y era dueña del suelo que pisaba. Más importante aún, era dueña de sí misma. Harlan nunca la había tratado como una subordinada. En la brutal aritmética de la frontera, eran iguales. Él proporcionaba el ancla. Ella proporcionaba la brújula. Pero la frontera tiene una larga memoria, y rara vez deja una deuda sin pagar. Agosto trajo un calor seco y sofocante, que convirtió las agujas de pino en yesca y coció el barro hasta convertirlo en cerámica agrietada. El arroyo se redujo a un tranquilo goteo. Estaban en el valle inferior, a 2 millas de la cabaña. Harlan estaba hasta las rodillas en un estanque de castores reajustando una trampa sumergida, mientras Sadie estaba sentada en la orilla fangosa raspando cuidadosamente la grasa de una piel estirada con un cuchillo de hueso sin filo. El pesado rifle Henry descansaba sobre su regazo. Ahora era un accesorio permanente, tan natural para ella como su propio brazo derecho. El imponente caballo, atado a un arbusto de aliso cercano, levantó la cabeza y soltó un agudo resoplido de advertencia. Harlan se congeló en el agua. No se enderezó, simplemente giró la cabeza, su mano hundiéndose bajo la superficie para descansar en el mango de su pesado cuchillo de caza. Sadie dejó de raspar, cogió el rifle. 3 jinetes se abrían paso a través del denso matorral de sauces al otro lado del estanque. La maleza crujía y se rompía bajo las pezuñas de sus monturas. Seguían el lecho del arroyo hacia la cabaña. Sadie se levantó, su pulgar encontrando naturalmente el martillo del Henry. Entrecerró los ojos contra el deslumbrante sol de la tarde. El jinete de cabeza iba encorvado en la silla, con el sombrero calado. Los 2 hombres detrás de él iban erguidos, sus guardapolvos echados hacia atrás, sobre los arzones de sus sillas, para exponer pesados revólveres de cañón bajo. Cabalgaban como hombres que estaban cazando. El jinete de cabeza se detuvo al borde del estanque. Se echó el sombrero hacia atrás. La sangre de Sadie se heló por completo. Era Caleb. Parecía un cadáver que hubiera sido desenterrado y puesto a caballo. Su rostro estaba demacrado, su piel de un amarillo enfermizo bajo una capa de suciedad gris. Su ropa le colgaba en harapos, pero los ojos eran los mismos, huidizos, desesperados, calculando constantemente los ángulos. «Vaya, vaya», dijo Caleb con voz rasposa, su voz rebotando en el agua. Miró a Harlan, luego a Sadie. Una sonrisa torcida y amarilla partió su rostro. «Miren esto», jugando a la casita en el barro. Harlan salió lentamente del agua. No apartó la vista de los 2 hombres que flanqueaban a Caleb. Eran tipos duros,
vagabundos con ojos muertos y dedos en el gatillo que se crispaban con energía nerviosa. Harlan se detuvo al borde de la orilla, colocando su cuerpo directamente entre los jinetes y Sadie. «Están en propiedad privada», dijo Harlan. Su voz no era fuerte, pero llevaba el bajo estruendo de un inminente desprendimiento de rocas. «Propiedad privada», se burló el hombre a la derecha de Caleb. Tenía una cara como un hacha y un bigote grueso y caído. «Este es territorio abierto, viejo. Vamos donde nos place». Caleb levantó una mano temblorosa, haciendo de pacificador. «Un momento, muchachos. Déjenme encargarme de mi familia». Miró a Sadie, sus ojos entrecerrándose. «Te ves bien, Sadie. Rellenita. La montaña te sienta bien». Sadie no bajó el rifle. Lo apuntó directamente al pecho de su hermano. «¿Qué quieres, Caleb?» Caleb fingió ofenderse, llevándose una mano al pecho. «Es esa forma de saludar a tu propia sangre. Vine a buscarte. Les dije a estos muchachos, Boone y Miller, que cometí un terrible error. Vendí a mi propia hermana a un hombre salvaje, en un momento de debilidad. He venido a devolver los $50 y a llevarte a casa». Era una mentira torpe y desesperada. Sadie podía oler el whisky barato y el miedo que irradiaba de él desde el otro lado del estanque. Caleb no tenía 50 centavos, y mucho menos $50. Les había prometido a estos hombres otra cosa. Les había prometido un blanco fácil. El dinero del invierno de un viejo, pieles, oro y una mujer para compartir entre ellos. «No tengo hermano», dijo Sadie, su voz sonando nítida y dura. «Mi hermano murió en Fort Laramie el noviembre pasado». La falsa sonrisa de Caleb se desvaneció. La máscara se deslizó, revelando la rata debajo. «No te hagas la importante conmigo, ingrata. Te di de comer durante 10 años. Me perteneces. Ahora baja esa pistola de juguete y súbete a la grupa de mi caballo antes de que deje que Boone te enseñe modales». Boone, el hombre con cara de hacha, escupió en el agua. Lentamente movió su mano hacia la empuñadura de su Colt. «Es una chica con carácter, Caleb. Quizás haya que domarla de nuevo». «No toques ese hierro», dijo Harlan. Boone hizo una pausa, mirando al hombre mayor de pie en el barro. Se rió, un sonido seco y ladrante. «Bueno, abuelo, ¿vas a matarme a tiros? Tú tienes un cuchillo. Nosotros tenemos 3 pistolas. Las matemáticas no son tu fuerte». «Las matemáticas están bien», respondió Harlan, su voz bajando una octava. «Calculo que te destriparé antes de que saques el arma». Sadie se encarga del de la izquierda, y Caleb muere llorando en el barro. Me parece equilibrado. La certeza absoluta en la voz de Harlan hizo dudar a Boone. En el salvaje oeste, la duda solía ser fatal. «Caleb», gritó Sadie, su voz peligrosamente tranquila, «den la vuelta a los caballos. Si se van ahora mismo, vivirán. Si desenfundan, morirán aquí. Y los dejaré para los cuervos». Caleb miró a Sadie. La miró de verdad. Esperaba a la chica acobardada que había cambiado por una mula y un rifle. En cambio, vio a una mujer de pie con los pies separados a la altura de los hombros, con los ojos fríos y vacíos, sosteniendo un rifle de repetición con la facilidad casual y aterradora de una asesina experimentada. Por un segundo, el instinto de supervivencia de Caleb se activó. Buscó las riendas para alejar a su caballo. Pero Miller, el tercer jinete, ya había perdido la paciencia. «Al diablo con esto», gruñó Miller, sacando su revólver de la funda. El estanque explotó en violencia. El tiempo se fracturó. Se hizo añicos en brillantes y ensordecedores fragmentos de movimiento y sonido. Miller disparó primero. El tiro se desvió, hundiéndose en el barro a un pie de las botas de Harlan. Harlan no sacó un arma. Se movió con una velocidad repentina y explosiva que desafiaba su enorme cuerpo. Se lanzó hacia adelante, chapoteando violentamente en las aguas poco profundas, su mano saliendo disparada de su costado. El pesado cuchillo de caza salió de sus dedos en un borrón plateado. Se clavó hasta la empuñadura en el pecho de Miller, justo en el centro. Miller ni siquiera gritó. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó hacia atrás de su caballo, chapoteando pesadamente en los juncos. Boone rugió, su Colt saliendo de la funda. Apuntó a Harlan, que estaba expuesto en el agua, desarmado. ¡Crack! El rifle Henry ladró. Boone se sacudió violentamente en la silla.
Su disparo se fue inofensivamente al cielo, mientras la bala calibre 44 de Sadie le atravesaba el hombro derecho, destrozando la articulación. Su Colt cayó al agua. Boone gritó, agarrándose el brazo destrozado. Su caballo entró en pánico, encabritándose y tirándolo a las aguas poco profundas. Se arrastró salvajemente en el barro, tratando de encontrar su pistola perdida con la mano izquierda, tosiendo agua y sangre. Caleb no había desenfundado. Se quedó congelado en su caballo, con la boca abierta de puro terror. La emboscada que había planeado se había evaporado en menos de 3 segundos. Harlan vadeó el agua, ignorando a Boone que se debatía. Caminó directamente hacia el cadáver flotante de Miller, agarró el mango de su cuchillo y lo sacó de un tirón. Se volvió hacia Caleb, con el pecho agitado, la hoja goteando carmesí en el agua fangosa. La mirada en el rostro del montañés era primigenia, una furia territorial en estado puro. Harlan, détente. La voz de Sadie cortó el zumbido en el aire. Harlan se detuvo, la miró. Sadie caminó lentamente por la orilla, con el Henry todavía levantado, el cañón humeante. Entró en el agua poco profunda, sus botas hundiéndose en el limo, hasta que estuvo a 10 pies del caballo de Caleb. Caleb la miró desde arriba, temblando violentamente. Levantó ambas manos, con las palmas hacia afuera. Sadie, por favor. No sabía que iban a disparar. Solo quería recuperar a mi hermana. Por favor. Estaba llorando. Lágrimas reales y patéticas corrían por la mugre de su cara. Parecía débil. Se veía exactamente como el hombre que la había cambiado por $50. Sadie no sintió absolutamente nada. Ni ira, ni piedad. Solo un profundo y hueco asco. La cadena invisible que la había atado a este hombre, a su pasado, se rompió limpiamente en su pecho. «Bájate del caballo, Caleb», ordenó. Caleb dudó. ¿Qué? Sadie accionó la palanca del Henry. El casquillo de latón salió disparado, girando en el aire, y un nuevo cartucho entró en la recámara. Apuntó el rifle directamente a su cara. «Bájate del caballo». Caleb se bajó de la silla a trompicones, aterrizando torpemente en el barro. Cayó de rodillas, juntando las manos. «Sadie, no hagas esto. Soy tu hermano. Tenemos la misma sangre. La sangre solo significa que compartimos una casa», dijo Sadie, su voz despojada de toda emoción. «No significa que compartamos una vida». Se acercó. «Quítate las botas». Los ojos de Caleb se abrieron de horror. «Sadie, estamos a 100 millas de un asentamiento. Las rocas me destrozarán los pies. Quítatelos». Presionó la boca caliente del rifle contra su frente. Sollozando, Caleb se agachó con manos temblorosas y se quitó sus gastadas botas de cuero. Las arrojó al barro. Ahora el abrigo. Se quitó el raído abrigo de lana, quedándose solo con una camisa sucia y rota y pantalones de lona. «Date la vuelta», ordenó Sadie. Caleb se levantó lentamente en el barro con los pies descalzos. Se giró para enfrentar la densa e implacable pared de las colinas negras que se extendía interminablemente hacia el sur. «Empieza a caminar», dijo Sadie. Caleb miró por encima del hombro. Su rostro era una máscara de absoluta desesperación. «Me estás matando, Sadie. Es una sentencia de muerte». «No», respondió Sadie, bajando el rifle solo una fracción. «Te estoy dando exactamente lo que tú me diste. Una oportunidad de sobrevivir en la montaña. Lo que hagas con ella es asunto tuyo, pero si vuelvo a ver tu cara, no dudaré». Levantó el rifle al aire y disparó un tiro directamente sobre su cabeza. Caleb gritó, retrocediendo ante la explosión, y luego corrió. Tropezó en el barro, se estrelló ciegamente contra el matorral de sauces, rasgándose la ropa con las espinas. Escucharon el sonido frenético de sus pies descalzos, rompiendo ramas, haciéndose cada vez más débil hasta que la montaña se lo tragó por completo. Sadie permaneció en el agua durante un largo rato, observando el lugar donde había desaparecido. Bajó lentamente el rifle. Sus manos no temblaban. Harlan se acercó a ella. No habló. Se agachó, recogió las botas y el abrigo desechados y los arrojó a la maleza. Recogió las riendas del caballo de Caleb y del de Boone. Boone había logrado arrastrarse hasta la orilla, gimiendo de agonía, agarrándose el hombro destrozado. «Átalo fuerte», le gruñó Harlan a Boone, arrojándole un trapo sucio de la alforja de Caleb.
Tienes un caballo. Puedes irte o puedes desangrarte. Elige rápido. Boone no discutió. Maldiciendo entre dientes, logró subirse al caballo superviviente, espoleándolo en un frenético tropiezo de vuelta por el sendero por el que habían venido. Cuando el valle volvió a estar en silencio, Harlan se volvió hacia Sadie. Ella se miraba las manos, manchadas de pólvora y barro. Él se acercó y envolvió suavemente sus enormes manos, llenas de cicatrices sobre las de ella, empujando el cañón del rifle hacia el suelo. «Se acabó», dijo suavemente. Sadie lo miró. El hielo en su pecho se derritió, reemplazado por un repentino y feroz calor. Sí, se acabó. El invierno regresó al territorio de Wyoming como una cortina de hierro que cae. Para noviembre, la nieve volvía a llegar a los aleros de la cabaña. El viento chillaba en las esquinas, una fuerza física violenta que intentaba destrozar la estructura. Dentro, el fuego rugía en el hogar de piedra, proyectando un cálido resplandor anaranjado sobre el suelo de tierra impecablemente barrido. El olor a venado asado y salvia silvestre llenaba el aire. Sadie estaba sentada en la robusta mecedora que Harlan había construido con madera de río. Estaba tejiendo un grueso calcetín de lana, sus agujas chasqueando con un ritmo constante e hipnótico. Llevaba el pesado abrigo de piel de búfalo sobre los hombros, pero la cabaña estaba sofocantemente cálida. Harlan estaba sentado en el suelo cerca del hogar, engrasando cuidadosamente el cajón de mecanismos de latón del rifle Henry. Hizo una pausa, mirándola. La cicatriz irregular de su rostro se suavizó a la luz del fuego. Ya no le preguntaba si tenía miedo a la oscuridad. No dormía en un catre de lona junto a la puerta. Sadie levantó la vista, encontrando su mirada. Una pequeña sonrisa cómplice jugó en sus labios. Dejó el tejido, se levantó y se acercó a él. Se arrodilló en la piedra del hogar, tomando el trapo engrasado de su enorme mano. $50, un rifle Henry maltrecho y una mula de carga medio ciega. Ese era el precio de una vida humana. Pero aquí, donde la nieve nunca se derretía y las reglas del mundo estaban escritas en hielo y sangre, habían encontrado algo que el dinero no podía comprar. No solo habían sobrevivido al oeste, lo habían conquistado juntos. Sadie se inclinó y besó la comisura llena de cicatrices de su boca. «El fuego arde fuerte esta noche, viejo», susurró. Harlan la atrajo contra su pecho. La inmensa y tranquila fuerza de él la rodeaba como una fortaleza. «Supongo que aguantará», murmuró. «Supongo que aguantará mucho tiempo. La frontera quiebra a los débiles y endurece a los fuertes». Pero para Sadie y Harlan, hizo algo completamente diferente. Los forjó en algo inquebrantable. Demostraron que el verdadero amor no se encuentra en palabras suaves, sino en fuegos compartidos, rifles cargados y defendiendo tu terreno cuando el mundo viene a llevarse lo que es tuyo. ¿Crees que Sadie tomó la decisión correcta con Caleb o fue demasiado dura? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si esta cruda historia de supervivencia y romance te atrapó, asegúrate de darle me gusta a este video. Compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para más historias indomables del salvaje oeste.